Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a Educasex Academy. Recuerden que es un proyecto sin ánimo de lucro para acercar la educación sexual integral a tu escuela, a tu casa, a ti. Y este proyecto forma parte del programa ERESFEM de prevención y sensibilización para el bienestar y la salud nacional. Soy Fátima Magro, experta en salud sexual, y este vídeo que estás viendo es la segunda parte de la plática primera, de la plática 1, dirigida al grupo de los loros, que es el grupo que dirigimos a la población adolescente de 14 a 17 años. En el vídeo anterior vimos qué es la sexualidad humana y analizamos la diversidad sexual en todas sus vertientes: orientación sexual, identidad de género, identidad sexual y expresión de género. En el presente documento nos vamos a centrar en la biología y vamos a repasar la composición y funcionamiento del aparato reproductor masculino. Seguro que ya conoces muchas de las partes, pero un repasito nunca viene mal. Vamos a comenzar viendo cada parte que compone el aparato reproductor interno masculino. Vamos a empezar por los testículos, que están localizados aquí, que son dos pequeños órganos redondos cubiertos por una gruesa capa de piel llamada escroto, pero que están de manera externa al suelo pélvico, justo por debajo del pene. Son muy importantes. En ellos se produce gran parte de las hormonas sexuales como la testosterona, así como los espermatozoides. A partir de la adolescencia, los testículos siempre producirán millones de espermatozoides, por lo que los hombres tendrán la capacidad de embarazar a una mujer en cualquier momento, sin importar la época del año o el día del mes. Más arriba del testículo tenemos aquí los epidídimos, que es esta parte de aquí, aunque no esté señalada en la lámina. Los epidídimos son dos tubos largos de apariencia rugosa. Cada uno de ellos está conectado y pegado a la parte superior de los testículos, y del otro extremo están conectados a los conductos o vasos deferentes. Los espermatozoides que han sido producidos en los testículos no tienen aún su forma característica, ni la capacidad de moverse ni de fecundar al óvulo, por lo que los espermatozoides migrarán al epidídimo a madurar por un par de semanas y adquirirán estas capacidades. Una vez que ya están maduros, los espermatozoides se quedarán almacenados en los epidídimos. Es hasta el momento en que el hombre siente una gran excitación sexual que el epidídimo crea contracciones para que los espermatozoides sean transportados a los conductos deferentes. Por tanto, vamos a pasar a explicar los vasos o conductos deferentes, que son estos que salen de aquí del epidídimo, que efectivamente son dos tubos largos y lisos de músculo. Como he dicho, nacen de cada uno de los epidídimos y atraviesan gran parte de la cavidad pélvica y rodean a la vejiga, por aquí. En su extremo final están conectados con un pequeño canal que proviene de las vesículas seminales y desembocan en el conducto eyaculador hacia la uretra. Vienen a desembocar por aquí y ya todo esto sería la zona de la uretra, que luego la explicaremos. Los conductos deferentes tienen la capacidad de crear contracciones y su función es la de transportar a los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra durante la etapa de la emisión de la eyaculación. Ahora vamos a pasar a explicar las vesículas seminales, que son esto que está aquí, justo detrás de la vejiga. Son dos pequeñas glándulas que están justo, como digo, detrás de la vejiga y se encargan de producir cerca del 60% del líquido seminal, el cual es rico en nutrientes y más componentes que ayudarán a los espermatozoides a sobrevivir en el aparato reproductor femenino. Las vesículas seminales expulsan ese líquido seminal cuando los conductos deferentes ya han hecho pasar a los espermatozoides hacia la uretra. Después pasamos a explicar la próstata, que es este órgano de aquí, del tamaño de una nuez, que está situado por debajo de la vejiga y rodea la parte inicial de la uretra. Tiene dos funciones. La primera es la de producir otra parte del líquido seminal que, como decíamos, producían también las vesículas seminales. Bien, pues otra parte de ese líquido lo produce la próstata, y además también produce sustancias que protegen a la uretra de infecciones.
Otra de sus funciones de la próstata es mecánica. ¿Por qué? Porque aporta resistencia a la uretra cuando los hombres desean retener la orina y evita que la orina salga durante la eyaculación. Justo aquí por debajo, que aquí no están señaladas ni las podemos apreciar, se sitúan las glándulas de Cowper, también conocidas como glándulas bulbouretrales, que son dos pequeñas estructuras redondas, como digo, justo por debajo de la próstata, y se conectan a la uretra. Cuando el hombre está excitado, produce un líquido llamado preseminal. Aparte de ese líquido seminal que hemos visto antes, que producían la próstata y las vesículas seminales, las glándulas de Cowper producen el llamado líquido preseminal, el cual va a servir para contrarrestar la acidez de la uretra y limpiarla de restos de orina, siendo un mecanismo de protección para los espermatozoides. Además, el líquido preseminal también sirve como lubricante para facilitar la penetración. Y ya pasamos a explicar la uretra, que es ese conducto que va a nacer de aquí y que va a atravesar todo el pene hasta terminar en el glande. Esa uretra masculina es mucho más larga y un poco más compleja que la mujer. ¿Por qué? Porque forma parte tanto del aparato excretor como del reproductivo. Una de sus funciones es la de dejar salir la orina almacenada en la vejiga, y la otra función importante es con respecto a la educación, a la relación sexual. La eyaculación, como digo, y ya repasamos, comienza en el momento en que los espermatozoides salen del epidídimo hacia los conductos deferentes, es decir, salen de aquí, suben por aquí, y posteriormente ya llega a la uretra. Entonces, por su parte, las vesículas seminales y la próstata, como hemos dicho antes, van a segregar ese líquido seminal. Y todos estos componentes, es decir, los espermatozoides más el líquido seminal, van a migrar a la uretra y de esa unión de ellos se va a formar el semen. Después, lo que va a pasar es que van a suceder una serie de contracciones rítmicas musculares durante el orgasmo del hombre, que lo que va a provocar es que obliga el semen a recorrer el resto de la uretra, va a recorrer desde aquí hasta aquí, va a hacer todo este recorrido, hasta salir por el orificio uretral localizado en el glande del pene, siendo eso la eyaculación. Existen otras dos zonas que, aunque no formen parte propiamente del aparato reproductor, tienen ciertas funciones en el mismo. Estas son la vejiga y el recto. La vejiga es este órgano de aquí, que, como digo, forma parte del aparato excretor o urinario, pero es importante que sepas qué es por su localización y que no lo confundas con otras estructuras. La vejiga es un órgano hueco parecido a una bolsa, en la que se almacena la orina hasta que ésta se expulsa por la uretra durante la micción. Como puedes observar, las vesículas seminales están por detrás de ella, de la vejiga, y la próstata justo por debajo. Y el recto es la otra zona que también preferimos mencionar dentro del aparato interno, porque, bueno, el recto forma parte del aparato digestivo, no forma parte del aparato reproductor, es una de las partes finales del intestino grueso y se conecta al ano y se sitúa por detrás de la vejiga y la próstata. Se contrae o se dilata para permitir la salida de las heces. El resto de las zonas señaladas en la imagen las vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la que vamos a analizar la zona externa genital masculina. Bien, esta lámina, llamada anatomía del pene, sería mucho más correcto llamarla el aparato genital externo masculino, y aunque en esta imagen también observamos zonas de la parte interna, lo que nos interesa ver ahora es, como digo, la zona genital externa, que es la que vamos a explicar. Primero vamos a explicar la zona púbica, que, bueno, en la diapositiva anterior se ve mejor. Aquí está localizado el hueso púbico, ¿vale? Y corresponde con esta zona. Esa zona púbica es la parte del abdomen más baja, está a unos centímetros por debajo del ombligo y se caracteriza por tener el vello púbico, que sirve para evitar el roce y además de proteger la zona de bacterias u otros microorganismos. Vamos a explicar el escroto, que aunque tampoco viene señalado en esta imagen, es justo esa piel, esa bolsa de piel que está rodeando al testículo en su parte interna.
El escroto, aparte de proteger a los testículos del exterior y darles sostenimiento, también actúa como un regulador de temperatura, pues los espermatozoides requieren estar entre 1 a 2 grados por debajo del resto de la temperatura corporal para favorecer así su producción y evitar daños. Y ahora vamos a explicar el pene, toda la estructura del pene, que es el órgano sexual del hombre, le va a permitir la copulación y también el orinar. Internamente se compone de 3 columnas de tejido, terminaciones nerviosas, venas y arterias. La primera columna de tejido se llama el cuerpo esponjoso, es esta de aquí, la cual rodea la uretra, y por encima del cuerpo esponjoso están las dos columnas del cuerpo cavernoso, aquí. Reciben este nombre porque por el tipo de tejido que tiene, se compone de muchos espacios y se asemeja a unas cavernas o cuevas. Cuando el hombre está excitado sexualmente, estas cavernas se llenan de sangre, que son estas que vemos aquí, se van a llenar de sangre, como digo, y hacen que el pene adquiera la rigidez, que es a lo que llamamos erección. El pene es distinto en cada hombre, tanto en forma, grosor y tamaño. Por tanto, nuestro consejo es que no te compares. Bien, vamos a explicar cuáles son esas partes del pene. Primero empezamos con el cuerpo del pene, que es toda esta zona de aquí, que es esa parte que tiene forma de tubo y está recubierto por el prepucio, que es esa capa de piel que cuando el pene está flácido cubre y protege al glande. Aunque aquí no se puede apreciar, tienes también un frenillo, que es un pliegue pequeño de tejido en forma de triángulo que va a unir el glande con el prepucio. El frenillo hace que el prepucio cubra el glande y también lo frena para que no baje demasiado cuando el pene está en erección. De ahí el nombre de frenillo. El glande es esta parte de aquí. Es esa parte final del pene y generalmente es un poco más ancha que el resto del cuerpo del pene. Internamente está compuesto de tejido esponjoso y es donde está ubicado el orificio de la uretra, aquí, a la terminación. Su forma de punta, como de flecha redondeada, ¿no? Es lo que hace que facilite la penetración, y el glande está lleno de terminaciones nerviosas. Por eso es la parte más sensible al placer masculino. Y finalmente tenemos el orificio de la uretra, que sería esa terminación aquí en el glande, que es la parte final del canal de la uretra, que como veíamos en la diapositiva anterior, salía desde la próstata y iba atravesando todo el cuerpo del pene hasta terminar en el orificio de la uretra, y por este orificio, también llamado meato urinario, sale tanto la orina como el semen. Al igual que ocurría con la lámina anterior del aparato reproductor interno masculino, hay 2 zonas más que nos gustaría explicar, correspondientes a la zona externa, como digo. Una es el perineo o el suelo pélvico, que podría decirse que en su totalidad podría formar todo, ¿no? Porque aunque en muchas ilustraciones tú vas a encontrar que el perineo solo es una región que está entre los testículos y el ano, en realidad es una zona mucho más compleja y extensa, porque el perineo es toda la musculatura que da soporte al aparato reproductor, la vejiga y el recto. El suelo pélvico es el responsable de controlar la salida de la orina y de las heces fecales, y en los hombres también influye en el proceso de eyaculación o para el mantenimiento de las relaciones sexuales. Y finalmente, el orificio del ano es ese orificio de salida del aparato digestivo y está constituido principalmente de músculo, que es el esfínter, que es capaz de contraerse o dilatarse para permitir la salida de las heces. Tiene también el ano varias terminaciones nerviosas, por lo que para algunos hombres el ano también es una zona erógena y por eso nos gusta incluirla en la zona genital externa masculina. Y bien, terminada ya esta anatomía reproductiva y genital masculina, en el próximo video veremos la anatomía genital y reproductiva femenina. Además, os vamos a dar unos consejos sobre cómo cuidar la higiene íntima, dirigidos tanto a chicos como a chicas. Os espero en el próximo video, no sin antes darles las gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrar más información en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. #EducasexAcademy. Hasta pronto.